Motores GMV6 de 3,6 litros, LI7, DOHCVVT, 2004 a 2011. Especificaciones generales. Marca, General Motors. Aplicación, Captiva Sport, Traverse, Malibu, Equinox, CTS, SRX, STS, Enclave, LeCroix, G6, G8, Torrent, Acadia, Terán, Bue, Aura y Outlook. Motor LI7, V6, 3,6 litros, 24 válvulas. Cilindrada, 3.564 centímetros cúbicos, equivalentes a 3,6 litros. Diámetro de cilindro por carrera, 90,00 milímetros por 85,6 milímetros, equivalentes a 3,701 por 3,370 pulgadas. Fundición de bloque y cabeza, aluminio y aluminio. Interferencia del motor, sí. Disposición y número de cilindros, V6. Potencia máxima, 257 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto. Distribución, DOHC con VVT, sincronización variable de válvulas. Relación de compresión, 10,2 a 1. Torque máximo, 248 libras-pie a 2100 revoluciones por minuto. Alimentación, SFI, inyección secuencial de combustible. Orden de encendido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Especificación de aceite de motor, SAE5W30 sintético. Presión de aceite mínima a temperatura de operación ** a ralentí, 69 kilopascales, equivalentes a 10 libras por pulgada cuadrada, a 2000 revoluciones por minuto, 138 kilopascales, equivalentes a 20 libras por pulgada cuadrada. Especificaciones de cabeza de cilindros. Distorsión máxima combinada entre cabeza y monobloc, 0,050 milímetros, equivalentes a 0,002 pulgadas. Altura de cabeza H nueva, 60,960 milímetros, equivalentes a 2,400 pulgadas. Altura de cabeza H mínima, 60,706 milímetros, equivalentes a 2,390 pulgadas. Numeración de cilindros. Banco derecho, cilindros 1, 3 y 5. Banco izquierdo, cilindros 2, 4 y 6. Especificación de secuencia y torque de la cabeza de cilindros. Nota: instale tornillos de la cabeza de cilindros nuevos para asegurar el apriete correcto. Procedimiento de instalación. Paso 1. Tornillos M11, grupo 1, 22 libras-pie. Paso 2. Tornillos M11, grupo 1, más 150 grados. Paso 3. Tornillos M8, grupo 2, 11 libras-pie. Paso 4. Tornillos M8, grupo 2, más 75 grados. Valores de las válvulas de admisión y escape. Longitud resorte de válvulas libre y longitud resorte de válvula instalado. Especificaciones del árbol de levas. Marcas de tapas de los árboles de levas. Nota: cada tapa de los cojinetes del árbol está marcada para identificar su ubicación. La letra I indica el árbol de levas de admisión, por su término en inglés intact. La letra E indica el árbol de levas de escape, por su término en inglés exhaust. Los números 1, 3, 5, 2, 4 y 6 indican la posición de la tapa según el número de cilindro. Torque para las tapas de los árboles de levas. Paso 1. Ajuste con la mano todos los tornillos de la tapa del cojinete del árbol de levas. Paso 2. Apriete los tornillos en secuencia a 89 libras-pulgada. Paso 3. Afloje los tornillos de las tapas de admisión central, posiciones 1 y 2, y los tornillos de la tapa de escape central, posiciones 3 y 4. Paso 4. Vuelva a apretar los tornillos de la tapa del cojinete del árbol de leva central, posiciones 1, 2, 3 y 4, a 89 libras-pulgada. Especificaciones de bielas. Longitud de biela entre centros, 150,400 milímetros, equivalentes a 5,9212 pulgadas. Desalineamiento máximo permisible de biela, 0,038 milímetros, equivalentes a 0,0015 pulgadas. Torque de tornillos o tuercas de biela. Paso 1, 22 libras-pie. Paso 2, aflojar. Paso 3, 18 libras-pie. Paso 4,
más 110 grados. Especificaciones del cigüeñal. Torque de los tornillos de bancada en la secuencia mostrada. Paso 1. Tornillos interiores, del 1 al 8, 15 libras-pie más 80 grados. Paso 2. Tornillos exteriores, del 9 al 16, 11 libras-pie más 110 grados. Paso 3. Tornillos laterales cortos, del 17 al 20, 22 libras-pie más 60 grados. Paso 4. Tornillos laterales largos, del 21 al 24, 22 libras-pie más 60 grados. Nota: asegúrese de que el cigüeñal gire sin bloqueo o ruido. Procedimiento para instalar la cadena de distribución. Paso 1. Instalar la cadena de transmisión intermedia del árbol de leva secundario del lado izquierdo. 1. Árbol de levas de admisión y escape. No debe haber necesidad de girar el árbol de levas más de 10 grados. Los árboles de levas se deben fijar antes de la instalación de cualquier cadena. Instale la herramienta de retención a la parte trasera de los árboles de levas izquierdos. Asegure que la herramienta de retención se encuentre totalmente asentada en los árboles de levas. 2. Rueda dentada del cigüeñal. Asegure que el cigüeñal se encuentre en la posición de sincronización de etapa 1, con la marca de sincronización del piñón del cigüeñal alineada a la marca de sincronización de etapa 1 en la cubierta de la bomba de aceite, utilizando el conector. 3. Marca de puesta a tiempo de la estrella del cigüeñal. 4. Marca de sincronización de etapa 1 en la cubierta de la bomba de aceite. Nota: asegúrese de usar las marcas circulares de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas. Paso 2. Instalar la cadena de impulso intermedia del árbol de leva secundario del lado izquierdo. Nota: asegúrese de usar las marcas circulares de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas izquierdo durante este paso. 1. Ya que se alineó el eslabón de regulación inferior, puede ser útil que mantenga en su posición la cadena con un desarmador de punta plana pequeño por el orificio de acceso de alineación de la estrella del tensor. 2. Cadena motriz de sincronización de árbol de levas. 3. Orificio de acceso de alineación. 4. 10 eslabones de la cadena entre las marcas de regulación para las estrellas del actuador de posición del árbol de levas izquierdo. 5. Marca circular de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas de admisión izquierdo. 6. Marca circular de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas de escape izquierdo. Paso 3. Instalar la guía y zapata de la cadena de impulso del árbol de leva secundario izquierdo. 1. Zapata de la cadena de impulso del árbol de leva secundario izquierdo. 2. Tornillo de zapata de la cadena de impulso del árbol de leva secundario izquierdo. Apriete de 18 libras-pie. 3. Guía de la cadena de impulso del árbol de leva secundario izquierdo. 4. Tornillo guía de la cadena de impulso del árbol de leva secundario izquierdo. Apriete de 18 libras-pie. Paso 4. Instalar el tensor hidráulico de la cadena de impulso del árbol de leva secundario izquierdo. Apriete. Paso 1. 44 libras pulgada, equivalentes a 4 libras-pie. Paso 2. 18 libras-pie. Paso 5. Instalar la cadena de impulso intermedia del árbol de levas primario. 1. Cadena de transmisión primaria del árbol de levas. Envuelva la cadena primaria del árbol de levas alrededor de las estrellas grandes de cada cadena de impulso intermedia del árbol de levas desocupadas y de la estrella del cigüeñal. La marca de regulación del tensor de la cadena de impulso intermedia del árbol de levas izquierdo se alineará con el eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. La marca de regulación del tensor de la cadena de impulso intermedia del árbol de levas derecho se alineará con el eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. La marca de regulación de la estrella del cigüeñal se alineará con el eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. 2. Marca de sincronización de polea libre de cadena motriz intermedia de árbol de levas izquierdo. 3. Eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. 4. Marca de sincronización de polea libre de cadena motriz intermedia de árbol de levas derecho. 5. Eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. 6. Eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. 7. Marca de puesta a tiempo de la estrella del cigüeñal. Paso 6. Instalar la guía de la cadena de distribución primaria, inferior y superior. Tornillo guía inferior, número 2, apriete de 18 libras-pie. Tornillo guía lateral, número 4, apriete de 18 libras-pie. Sección inferior izquierda.
Paso 7. Instalación de tensor de cadena de transmisión intermedia de árbol de levas primario. Apriete. Paso 1. 44 libras pulgada, equivalentes a 4 libras pie. Paso 2. 18 libras pie. Paso 8. Posición de alineación de las etapas 1 y 2. Verificación. 1. Rueda dentada del cigüeñal. Gira el cigüeñal y la estrella del cigüeñal de la posición de alineación de etapa 1 a la posición de alineación de la etapa 2, 115 grados del cigüeñal, para instalar los componentes de la cadena de impulso del árbol de leva secundario derecho. 2. Árbol de levas de admisión y escape izquierdo. Asegúrese de que la herramienta especial se encuentre bien colocada y asentada en los árboles de levas. 3. Árbol de levas de admisión y escape derecho. Asegúrese de que la herramienta especial se encuentre bien colocada y asentada en los árboles de levas. Paso 9. Instalar la cadena de impulso intermedia del árbol de leva secundario del lado derecho. Nota: asegúrese de usar las marcas de alineación triangulares de la estrella del actuador de posición del árbol de levas derecho durante este paso. 1. Cadena de impulso intermedia del árbol de leva secundario derecho. Asegúrese de que el cigüeñal esté en la posición de ensamble de transmisión de sincronización etapa 2. Coloque la cadena del árbol de leva secundario y alinee el eslabón con el orificio de alineación de la estrella interior del tensor de la cadena de impulso intermedia del árbol de levas derecho. Coloque la marca triangular de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas de admisión derecho con el eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. Coloque la marca triangular de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas de escape derecho con el eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. Cuando se alinee, asegúrese de que haya 10 eslabones de cadena entre las marcas de regulación de las estrellas del actuador de posición del árbol de levas derecho. 2. Eslabón de regulación de la cadena de impulso del árbol de levas. 3. Orificio de acceso de alineación. 4. 10 eslabones de la cadena entre las marcas de regulación para las estrellas del actuador de posición del árbol de levas derecho. 5. Marca triangular de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas de admisión derecho. 6. Marca triangular de alineación de la estrella del actuador de posición del árbol de levas de escape derecho. Paso 10. Instalación de guía y zapata de la cadena de impulso del árbol de leva secundario derecho. 1. Guía de la cadena de impulsión del árbol de leva secundario derecho. 2. Tornillo guía de la cadena de impulsión del árbol de leva secundario derecho. Apriete de 18 libras pie. 3. Zapata de la cadena de impulsión del árbol de leva secundario derecho. 4. Tornillo de zapata de la cadena de impulsión del árbol de leva secundario derecho. Apriete de 18 libras pie. Paso 11. Instalación del tensor de la cadena de impulsión del árbol de leva secundario del lado derecho. Apriete. Paso 1. 44 libras pulgada, equivalentes a 4 libras pie. Paso 2. 18 libras pie. Espero les sea de utilidad.